Esta es la historia de dos desaparecidas. Son casi 40 años de ausencia, con el crimen como única explicación. El sospechoso viviendo en una residencia de ancianos. Su silencio como coartada. El eco de los pasillos vacíos. Todos llegaron tarde. Nadie hizo nada. Preguntas y más preguntas, y una duda considerable sobre el comportamiento de unas monjas. No hubo hallazgos, no hay testigos. Los rastros de las dos ausentes se esfumaron en 1987. Para poder saber lo que pasó, solo hay una posibilidad, solo una. Por eso, el caso no se ha cerrado. Por eso, la búsqueda continúa. Nunca ha negado los hechos que se le imputan, ¿no? Sabe que ahora mismo está en una residencia, la policía se ha entrevistado con él en varias ocasiones y nunca ha llegado a negar los hechos. Los hechos dejan huellas que no siempre se ven. En ocasiones quedan resonancias que nadie escucha. Los hechos no son simples acontecimientos del pasado. Los hechos se reconstruyen después de un proceso de observación, partiendo de testimonios, documentos, indicios. Los hechos obligan a la coherencia metodológica y argumentativa, conciernen a la responsabilidad ética. Con los hechos persiste una tensión. Es la tensión entre la verdad y su interpretación. Maritrini nació el 7 de noviembre de 1962. En este lugar transcurrieron sus primeros años, cerca de la ría de Villaviciosa, en la parroquia de Selorio. Era muy buena, muy bonita, de pelo rizoso, muy buena, estaba con la abuela la enseñaba, iba a llevarla a Colunga, a hacer la compra, la acompañaba, porque era una señora mayor, claro. Siendo una niña, la abuela de Maritrini se la llevó a vivir a esta casa. Se la llevó probablemente para protegerla del padre. Sí, era el hombre un poco así, bueno, le gustaba beber un poco y había gente que le invitaba a hacer un poco comedia. Detrás de algunas comedias se esconde la mismísima tragedia. El padre de Maritrini bebía demasiado. La madre era la única que trabajaba. Es que no eran responsables de la vida y del trabajo, de las cosas. Las mujeres de la familia eran las que aportaban equilibrio en la desestructura. La abuela, una mujer llamada Felicidad, Feli, pensó que su nieta estaría mejor con ella que en casa de sus padres. Eran gente muy espabilada, muy enérgica, muy habladora, muy... Vamos, yo con Feli poco hablé de saludarla cuando pasaban por ahí, por Priesca y tal, pero esa familia son muy espabilados, que luego parece como que Gonzalo no fuera tan espabilado, pero me imagino que también por la bebida. Gonzalo, el padre de Maritrini, era alcohólico. Maritrini tenía algún tipo de discapacidad intelectual. No podemos decir que fuera una persona con una discapacidad grande, o sea, ella tenía sus reflejos. Bueno, Maritrini, ya digo, dentro de lo que era la familia de los hermanos, yo creo que sería de la más normal que había. La abuela quiso proteger a su nieta, pero años más tarde terminó entregándosela a su verdugo. Antonio da Silva nació en la comarca de Covilhã, en Portugal. Aquí en España vivió en León y en Asturias. Cuando conoció a Maritrini, Antonio residía en Berbes, Ribadesella. Supongo que el que vivía ya tenía casa en Berbes, pues hizo una parada ahí en el camino
y ahí conocí a Maritrini. Era en el bar Casa Mari, que está ahí en la Venta del Pobre, yo creo que pertenece a Castillo, a La Rasa. Ahora es un restaurante, pero la casa, el formato de la casa y todo es el mismo. Antes era, yo creo, bar tienda o algo así. En este lugar Antonio conoció a Maritrini en el otoño del 84. Entre ellos había 19 años de diferencia. Pero la abuela quería casarla para que su nieta tuviera un hogar cuando ella no estuviera. Quería casarla porque quería dejarla recogida. Recogida sí la dejó, pero sin saber dónde está. Se accedió a las prisas de aquel hombre para organizar el matrimonio. Era muy joven Maritrini como para querer ya casarla, pero lo típico de los pueblos, a mí me pasó en mis carnes, quiero decir que cuando ya no te casas ni a los 20 ni a los 30 ya eres rara, con lo cual, pues para que su nieta no fuera diferente a las demás, pues había que casarla y llegó por allí Antonio y la oportunidad. Porque, qué sé yo, trataríales muy bien y sería un zalamero para ver y... ¿Y él qué manejaba? Y él manejaba mucho dinero, sacaba la cartera y siempre traía muchos billetes. Y claro, ahí empezó, ay, tú sabes este rapaz lo bueno que es y qué bien nos trata y bueno, y tiene mucho dinero. En casa nuestra sí estuvo, porque fueron a decirnos que se casaban, la abuela, ella y él. Yo creo que apañaron esa boda con nocturnidad y alevosía un día de Reyes a las 7 de la tarde. Hubo boda el Día de Reyes de 1985, a las 7 en punto de la tarde, apenas un trimestre después de que se hubieran conocido. ¿Quién sabe si se escuchó a Maritrini? ¿Quién sabe cuál habría sido su verdadera respuesta? La ceremonia se ofició en esta iglesia del románico tardío, en la iglesia de Santa María de la Oliva de Villaviciosa. Curiosamente, ese matrimonio, según nuestras fuentes, ese matrimonio no está, se casaron en la iglesia de la Oliva en Villaviciosa, pero ese matrimonio en la iglesia no consta. Sí, los papeles pasaron al juzgado y en el juzgado sí consta. El cura que fue no debió de ver claro todo aquello, sí hizo la pantomima de una misa o de un sacramento, pero no se inscribió ese matrimonio en los libros de la iglesia. Antonio ya se había casado antes. Su primera esposa fue María Teresa Vieira. La pareja vivió en la provincia de León, en la localidad de Matadeón de los Oteros. En este lugar después también viviría Maritrini. La primera esposa de Antonio huyó. María Teresa se marchó porque era maltratada. Escapó de su marido embarazada y con 3 críos de la mano. Una vecina nos contó la historia descarnada de cómo él se iba una semana y dejaba a la pobre Teresa encerrada en una casa en la que vivían. Teresa, que nosotros hablamos con ella, que no quiere ni acordarse de Antonio, pues ya tomó la decisión de escapar. Antonio, el sospechoso, hizo lo mismo durante su segundo matrimonio. Dejaba encerrada a Maritrini. La joven no podía salir de su propia casa. Sucedió en varias ocasiones. Maritrini arrojaba papelitos por la ventana pidiendo socorro a los vecinos. Cogía papeles pidiendo auxilio. Cogía papeles y avisó a la Guardia Civil y vino a la Guardia Civil aquí. Maritrini fue rescatada por la Guardia Civil el 25 de abril de 1986, 1 año y 4 meses después de haberse casado. Sus padrinos fueron a buscarla al cuartel. Fueron Trini y Pepe a buscarla porque los llamaron pidiendo, bueno, era el contacto que tenían. Yo creo que en casa de los padres de aquella todavía no habría ni teléfono y entonces ella daría el teléfono de la madrina o lo que sea. Me avisaron a mí. Yo no me acuerdo porque ¿no? yo estaba trabajando. Tú estabas trabajando. Entonces, seguidamente, pues yo le llamé a él y le dije, ellos trabajaban, aquel día sería un sábado, mediodía,
Digo yo, tenemos que marchar. ¿A dónde? Digo yo, tenemos que ir para León. ¿Qué pasó? Digo yo, bueno, pasó esto, avisaron que había que ir a buscar a Maritrini. Entramos y parece que estoy viendo el cuartel de la Guardia Civil y ella allí a la izquierda esperándonos, pero él no estaba. Él estaba con la Guardia Civil en la casa donde pasó lo que pasó y tal. Marchamos y ahí yo le venía preguntando, Maritrini, ¿comiste algo? No, que me había comido un paquete de patatas fritas o algo así. Paramos a picar algo por el camino. Y allí sentados le dije, además me acuerdo, estábamos en la terraza afuera, le dije, digo, Maritrini, si vuelves con él, a mí no me llames más. Y hasta hoy. Antonio da Silva fue detenido. Estuvo en prisión unos días, a pesar de que no era la primera vez que Maritrini pedía auxilio por el maltrato cotidiano que sufría. Estaba acobardada y qué sé yo, como el pensamiento de ella cuál sería y el tratamiento de él hacia ella, que estuvo encerrada allí. Poco después de casarse, Maritrini llamó a su abuela pidiendo ayuda. Días después, Maritrini y su abuela, Feli, acabaron despeñadas. Antonio se bajó del coche y por algún motivo el vehículo cayó por el barranco. Él dijo que fue un accidente, que no puso el freno de mano. Sobre el terreno cuesta entender esa versión de los hechos. Estamos acercándonos al lugar donde ocurrió el episodio. Estamos por un camino que Trini conocía muy bien, porque por aquí iba a la escuela de Castiello, donde vivía con la abuela, iba a la escuela a Lué, y es un tramo efectivamente que conocía. El paisaje ha cambiado mucho. El precipicio al que nos acercamos habrá modificado su aspecto bastante en 38 años. La orografía no, pero el matorral que hay ahora yo creo que en aquella época no lo habría, porque si no, no se le ocurre a nadie tirar un coche, porque sabes que va a quedar atascado en el matorral. Llegamos al momento. A la primera. Aquí fue. Aquí fue, exactamente. Se supone que aquí embocó el coche por el precipicio y empujó el coche. No se mataron y él se dio cuenta y por lo visto prendió fuego al coche. Prendió fuego al coche. Y Trini pudo salir, pero la abuela no, y quedó quemada. Al menos de aquella se comentó. El portugués las tiró ahí en la entrada del ramal del Lué. Yo ya era periodista, ya ejercía como periodista, pero nunca hurgué en esa herida, porque me parecía que ya bastante tenía la pobre Maritrini con lo que le estaba pasando como para sacarlo yo en un periódico. Porque asumíamos, pues eso, igual que el maltrato a las mujeres, se asumía pues, que un hombre pues, le daba una ventolera y te tiraba por ahí. La capacidad de defensa que tenemos hoy de nuestros derechos creo que no existía en aquel entonces, en muchos, y menos en algunos ámbitos. Yo hablé con él a raíz de cuando las tiró a ella y a la suegra, ahí subiendo, viniendo de Colunga. Al poco tiempo lo vi pasar por delante del taller nuestro. Yo tengo un taller en Villaviciosa, o nosotros. Y lo llamé y no me hizo caso. No me hizo caso, salí tras de él hasta la otra acera y sí, pero lo que no, yo creo que ni me contestó, porque le dije, mira, ¿sabes quién soy? Sí, tal. Dije yo, como vuelvas a volver a pegar a tu mujer y a mi tía, digo, mírame bien a los ojos, que a ti te voy a poner yo en vereda. Echó a andar y hasta hoy sí que no lo vi más. Teníamos que hacernos cargo de ella, sí. También, porque ¿qué hacemos? Si no había nadie de familia, los padres ya habían muerto, vivía el padre, pero como si no viviera, había que hacerse cargo de ella. Entonces, claro, eso a lo mejor nos retrasó también a la familia el no intentar revolverlo, porque sería la familia los que tendríamos
que haber movido algo, pero claro, ¿qué haces con ella? Meses después de todos aquellos episodios de violencia, nació la hija del maltratador y de su víctima. Era una mujer muy vulnerable, sola, con un bebé. Esta es la realidad de lo que vivían las mujeres además vulnerables, en este caso con discapacidad, y además en el medio rural, porque Maritrini la primera vez que denuncia, o la vez que denuncia en el medio rural, ¿no? Y es una realidad muy dura que vivían también las mujeres, que vivían en cierta manera aisladas desde todos los puntos de vista, ¿no? La hija de Maritrini, Beatriz, nació en el hospital de Cabueñes a las 3 menos 5 de la tarde del 28 de junio de 1986. Sus primeros días transcurrieron en una casa de acogida en Gijón, en un orfanato de las Reverendas Madres Adoratrices, las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento. En aquellos días, Antonio viajó a Ginebra a sus asuntos. Su actividad principal era el contrabando. Está probado porque estuvo condenado por eso y estuvo en prisión por contrabando de armas, pero posiblemente estuviera metido en más cosas. Desde Ginebra llamaba a las monjas para hablar con su esposa. Las monjas terminarían sugiriendo a Maritrini que regresara con su marido. Él la llamaba desde Ginebra y ya sabían el personaje con el que estaba lidiando esta niña. Entonces con la Iglesia hemos topado, como diría el Quijote. El consejo de las monjas a una mujer vapuleada fue que volviera con un maltratador. Era la normalización de lo inaceptable. La violencia contra las mujeres era un hecho social recurrente, visible. El maltrato existía, se repetía, dejaba huellas físicas y morales. Pero esos hechos eran vaciados de gravedad, ni siquiera eran nombrados como violencia. Se los consideraba conflictos conyugales, problemas privados, cosas del matrimonio. El hecho estaba claro, se veía, se percibía, se lamentaba. Lo que faltaba era la capacidad para reconocerlo como una flagrante e insoportable injusticia. El matrimonio era concebido como un valor superior al bienestar de la mujer, al bienestar de miles de mujeres. Ellas quedaban atrapadas entre la moral dominante y un bochornoso silencio estructural. Por tanto, los hechos que mencionábamos al inicio, los hechos no solo informan sobre lo ocurrido, también revelan los valores de la comunidad que los interpreta. En ocasiones no solo es dramático lo que sucede, también es terrible el tiempo que se necesita para admitir que lo que pasaba era completamente intolerable. Parece increíble pues que una mujer con una discapacidad, con una hija también con una discapacidad, un bebé con una discapacidad, denuncie a su pareja por una agresión, o por varias agresiones en este caso, que además su pareja sea una persona con antecedentes penales, un hombre, digamos, bueno, peligroso, y que no se hubieran adoptado medidas. Pero es que esa era la España y la realidad que teníamos hace 40 años, y eso afortunadamente pues, ha mejorado y muchísimo, y aún así tenemos que seguir dando pasos en la protección de las mujeres. La última vez en que Maritrini fue vista con vida fue el 15 de julio de 1987, en este lugar, en la Audiencia de León. Aquel día quedaron estampadas las firmas de Maritrini y Antonio da Silva para la celebración de juicio contra él, por detención ilegal y amenazas. El juicio, que nunca se celebró, se les notificó aquel día. Los dos, el agresor y la víctima, fueron citados juntos, en la misma fecha, a la misma hora, en el mismo lugar. Ahora lo que hay en los juzgados y lo que se vela es precisamente porque haya una separación entre la víctima y el agresor, ¿no? Que no coincidan en ningún momento. Pero en todo caso siempre la víctima está protegida, porque aquí la diferencia está en que en el momento en que esa mujer pone una denuncia y es valorada como riesgo extremo, como hubiera sido el caso de Maritrini, no tenga la más mínima duda, estaría protegida las 24 horas del día, ella y su niña. Si no tuvieran dónde vivir, estarían en una casa de acogida, estarían protegidas y amparadas por el Estado de Derecho español. Y por lo tanto, lo que sufrió
tanto Maritrini como su hija, es que ahora mismo, la verdad es que vuelves la vista atrás y no eres consciente de lo que ha cambiado nuestro país, que es un país completamente diferente, ¿no? Afortunadamente. Se sabe que salieron por la puerta del Palacio de Justicia. Se desconoce lo que sucedió después, aunque no es difícil imaginarlo. Maritrini tenía 23 años. Beatriz, su hija, solo tenía 13 meses. Entonces no había órdenes de alejamiento, no había ni legislación. Hasta 17 años después de la desaparición de Maritrini, hasta 17 años después, no hubo una ley integral y específica en España para proteger a las víctimas de la violencia machista. Hasta el año 2004 no hubo una ley orgánica al respecto. La ley contra la violencia de género, que se aprobó en el año 2004, es una ley pionera en el mundo de lucha contra la violencia de género, que muchas veces la sociedad va por delante de la política, pero en este caso no fue así. En este caso fue la política por delante de la sociedad. Había mucha gente que no entendía que la violencia de género era una realidad que nos tenía que interpelar a todos. Recuerde que en aquel momento todavía se hablaba de los delitos pasionales, ¿no? La violencia de género era un delito pasional, ¿no? Y se escribía en los medios de comunicación o en las televisiones, la mató porque la quería, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues cambió la legislación y cambió la mentalidad de una sociedad que ahora sabe que la violencia de género es un delito público y que es consciente de que puede denunciar en cualquier momento que una mujer está sufriendo malos tratos, que además es una sociedad que protege y ampara a esas mujeres. Hay muchas Maritrinis hoy que siguen vivas. Cada día hay Maritrinis que sobreviven y es gracias precisamente a una ley que tuvimos la valentía de aprobar por unanimidad en este país hace muchos años, también gracias a una sociedad que cada vez es más consciente de que la violencia de género no es una lacra, la violencia de género es un problema estructural derivado del machismo y que por eso también debemos acabar con el machismo. La familia tardó un tiempo en buscar a las dos desaparecidas. Tardamos en saber que no se sabía nada de ella, porque al morir la abuela y ella no venir a saber de la herencia, ni a ver a la abuela, ni nada, pues ya presumimos que algo pasaba, porque si no ella tenía que haber vuelto por aquí. El padre de Maritrini pidió ayuda a un guardia civil que conocía. Un guardia civil que vive muy cerca de Castiello había hecho una investigación muy interesante, también sin ningún fruto, pero también se movió ahí con el consulado, con la policía de Portugal, con la Guardia Civil de aquí. Yo recuerdo que como hacía tiempo que no la veía, que no sabían de ellos y que le gustaría intentar saber a ver y que si le podía ayudar. Entonces yo le dije que sí, que por lo que respetaba a mí, que lo que pudiera hacer, que iba a intentar hacérselo. Como efectivamente así lo hice, haciendo las gestiones esas que hice por ahí con el lugar de nacimiento de él, donde vivió, donde nos decían que se había marchado. Volví a insistir nuevamente a ver si donde él vivió o nació tenía algún familiar y me contestaron que no, que esto está todo escrito aquí en los papeles que yo traigo. Y el Guardia Civil ni siquiera hace una investigación oficial o recurre a los investigadores oficiales para decir vamos a ver esta desaparición, ¿no? Sino que lo hace por su cuenta. El padre de Maritrini murió sin saber el paradero ni de su hija ni de su nieta. En 2001, casi 15 años después, uno de los hermanos de Maritrini fue quien denunció en la comisaría de Gijón la doble desaparición. Si una mujer víctima de violencia de género ahora va a un puesto de la Guardia Civil, a una comisaría de policía, o va al ayuntamiento, o va a la policía municipal, o a la delegación de gobierno, y dice que es víctima de violencia de género, automáticamente se despliega el Estado de Derecho español y empieza la protección de esa mujer. Por lo tanto, el problema no es cuánto tiempo se tardó en denunciar la desaparición, como el hecho de que no se la protegió cuando se debía. Los hermanos de Maritrini también murieron sin saber lo que ocurrió. En realidad nadie sabe nada, nadie, salvo el sospechoso. Yo se lo dije al comisario en Gijón y me alegro de haberlo dicho. Digo, este hombre no es normal que se libre de todas. Este hombre tenía que tener unos apoyos en algún sitio muy gordos.
El caso se reabrió por primera vez en 2016. Un juzgado de Gijón autorizó nuevas diligencias. Se ordenaron trabajos de excavación en la antigua vivienda de Matadeón de los Oteros, en León. En Matadeón no hay rastros, se encontraron 4 cosas que el ayuntamiento almacenó en una especie de baúl, y luego cuando se hizo la investigación con la ayuda de la UME en el 2016 no se encontró prácticamente nada. El único hallazgo fue la matrícula de un coche. Se sospecha que el portugués cambiaba las placas de los vehículos que usaba. Creo que no tenía ni carnet de conducir, por lo menos en Portugal, y sin embargo andaba con todo tipo de vehículos, coches, motos. La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEF, dio con el paradero de Antonio da Silva. Fue detenido, interrogado y finalmente puesto en libertad por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandilla. Fue puesto en libertad por falta de pruebas. El caso quedó paralizado por segunda vez en marzo de 2017. Si a cualquiera le acusaran de un asesinato, lo primero sería negarlo y decir, no, yo en ningún momento... pero no es el caso. Él no lo niega, tampoco lo afirma, evidentemente, pero él no lo niega, ¿no? Él da largas, conversa con los agentes de policía. Lo que me dice la policía es que no vamos a sacar nada de las conversaciones con él, ¿no? En 2018 el caso se reactiva de nuevo. En esta ocasión la búsqueda se centra en Asturias, en Berbe, Ribadesella, pero tampoco entonces se descubrió lo que se buscaba. En Berbes el aspecto de la casa era de una salida precipitada y urgente. Es decir, hay ropa de la niña, o sea, ahí hay ropa de la bebé. Hay ropa de Maritrini, una maleta a medio hacer. También se encontró una carta. Maritrini escribió una carta 2 veces, con pequeñas modificaciones. Es muy posible que nunca llegara a entregarla. Esa carta se encontró dentro de un cuaderno en la casa de Berbes. Antonio, mira, será mejor que no vengas más por aquí a molestarnos, porque todo lo que tenías aquí lo llevaste. Lo que teníamos que hablar lo hablaremos en el juzgado. Antonio, cúrate que no estás bien, tú tienes algo. Cuando tú cambies y yo cambie, entonces volveremos a juntarnos y seremos felices. Sí, ella va como muy por las buenas, diciendo, Antonio, esto no tiene mucho futuro. De esa carta se desprende ya una madurez que ella había adquirido, y además el hecho de plasmarlo por escrito. Es decir, no fue algo así como... fue algo pensado, no fue algo precipitado, y además lo escribe 2 veces, ¿no? Parece que ella tenía la determinación de no volver con él. Lo que no sabemos es que yo pienso que esa carta la escribió estando en las adoratrices. El juzgado organizó nuevas diligencias en octubre de 2025. El testimonio de un vecino orientó la búsqueda a la balsa de una antigua mina en la propia localidad de Berbes, en Ribadesella, donde Maritrini vivió con Antonio. La unidad militar de emergencias instaló 2 bombas hidráulicas de gran potencia. Se buscaba un coche y en su interior restos humanos. Se evacuó prácticamente toda la balsa, pese a las dificultades por el lodo y los sedimentos acumulados. Más de un centenar de personas participaron en la operación rastreando la última pista. Un testimonio aseguró que hace casi 40 años el portugués arrojó un vehículo al fondo de esa balsa. Parecía posible, tenía sentido considerando el episodio del barranco. Tanto el trabajo de la Policía Nacional como de la Unidad Militar de Emergencias fue difícil de imaginar, ¿no? Porque cuando hablas de la balsa, pues parece que es una cosa menor, pero no lo es. Y fueron días de duro trabajo, y la verdad es que, bueno, tenemos que estar muy agradecidos a la labor de la Unidad Militar de Emergencias, aunque lamentablemente no estaba allí, pero sí que teníamos la esperanza de encontrarlas. El último cartucho, de momento, que había
posible. Y además yo veía muy claro también que era el modus operandi de él, las había despeñado por un barranco aquí en Lué, pues también podría haber hecho lo mismo ahí en la balsa, pero ya quedó claro que no, que era una pista errónea. Se vaciaron 15.000 metros cúbicos de fango, con una conclusión: la furgoneta que apareció no tenía relación con el caso. Este resultado negativo, en teoría, no supuso el fin de las actuaciones policiales. Yo creí en esto de Berbes, sí creí, que ahí iban a encontrar... Tuve esperanza de que estuvieran ahí. Teníamos la esperanza de que se hallaran allí. Es verdad que algún policía ya experimentado me decía, delegada, no te hagas muchas ilusiones, porque quizá no estén allí, porque este hombre, por la expareja, no suelta prenda, no nos dice nada. Dice, pero igual no están allí, pero tenemos que seguir buscando, y si no están allí tienen que estar en algún sitio. Por lo tanto, seguiremos buscando, ¿no? Se buscó en Suiza, en Francia, en Portugal, pero la realidad dice que ya no hay rastros que seguir. Llegados a este punto, todo depende de una confesión. Hasta ahora nadie logró sacarle ni una frase con sentido, ni los inspectores de la UDEP, de Policía Nacional, ni el equipo especializado en psicología criminal que le visitó en la residencia de Zamora. Nos enteramos del sitio donde está Antonio María da Silva recogido. A esta residencia en Zamora acudieron 2 periodistas. Entraron y hablaron con Antonio. Nos dicen, es aquel señor. Estaba allí en la cabecera de una mesa, esto era por la mañana, estaba como medio adormilado. Llegó la hora de la comida y nos fuimos y preguntamos si podíamos volver por la tarde y nos dijeron que sí, y nosotras volvimos por la tarde. Por la tarde ya estaba más despejado, más despierto, pero igual de hermético. Hasta que ya un momento en que insistíamos mucho en Maritrini y ya decía, ya como que se cansó y dijo, tú sigue por ahí, como diciendo, no vas a sacar nada. Antonio da Silva ha concebido la vida desde la lógica del control y la distancia afectiva, anticipando, midiendo, minimizando riesgos. El sospechoso es una persona que ha vivido en la intemperie emocional. Bueno, el trato no tenía así mucha relación con la gente, más bien un poco huraño. El silencio mantiene la costra sobre este caso. Es paradójico que la única esperanza dependa de aquel a quien todos consideran un asesino. Yo también tenía esa esperanza. Bueno, cuando uno está solo, se aproxima ya, digamos, al final de su vida, querrá en un momento dado expiar su culpa, ¿no? Pero la policía lo que me ha dicho es que abandone toda esperanza, porque es un hombre muy frío, calculador, no va a decir absolutamente nada. Se han entrevistado con él en varias ocasiones y además con cierta chulería, ¿no? con la policía se comporta. El silencio de Antonio da Silva perpetúa la injusticia. Ese silencio sigue siendo el eco de la oscuridad de un tiempo perdido. Después de aquellos años, la violencia machista dejó de ser un asunto privado para ser un problema público, jurídico, político, sociológico. Lo que cambió fue la capacidad de la sociedad para nombrar lo que estaba sucediendo. Qué guapos estaban aquí, no parecen lo que son. No, estaban muy guapos. Ya Y lo además, la madre se parece mucho a Trini. Ah, sí, pero no, aquí es más guapa la más. Sí, y más guapa que Trini. La rapaza ayer... Esto, mira, la casa donde vivieron en Berbes. Ah, sí, madre, mira, fíjate cómo está, qué cosa. Por donde tiraba, La casa, desde luego, era... Por donde tiraba los papeles a los vecinos. Sí. Madre mía. Y aquí, mira, de pelo rizoso me lo recuerda mucho. Mira. Ya, sí. Tenía la vista Sí, un poco... Aquí, así extraviada, sí. Me lo recuerdo mucho. Pero vino, ¿cuánto pasaría? A mí me duele mucho cada vez que escucho a alguien negar la violencia de género o negar la ley contra la violencia de género. Todos ahora somos conscientes en España de que la violencia de género es un delito público y que cualquiera podemos denunciarlo.
Y hay mucha gente que se atreve a denunciar violencia de género que no está sufriendo en carne propia, sino que está sufriendo su amiga, su hermana, su madre, otras mujeres de su entorno. Y gracias a esas denuncias se salva a muchas mujeres. Según el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, el 95,5% de las desapariciones se resuelven. La historia de Maritrini es una anomalía. Su caso no es frecuente. No es lo habitual, entre otras cosas porque un alto porcentaje de las desapariciones son desapariciones voluntarias. Cuando estamos hablando de desapariciones preocupantes, inquietantes, delictivas, ¿no? como entendemos que es el caso y como todas las líneas de investigación apuntan que es este caso, bueno, pues el nivel de resolución también es alto, ¿no? Es dudoso que alguien logre tramar un enigma que el ingenio humano no sea capaz de resolver. Este caso se ha construido durante casi 4 décadas alrededor de una hipótesis central. Esa hipótesis no es arbitraria. Se apoya en antecedentes de violencia, en un patrón reconocible de maltrato y en una historia social que en demasiadas ocasiones ha culminado en el crimen. Esa sospecha es comprensible y es necesaria tras la observación minuciosa de cada uno de los hechos. Sin embargo, la duda que subyace en este caso no reside en la hipótesis que se ha formulado. La duda es si esa hipótesis es la única interpretación posible. A pesar de nuestra insistencia, la policía no nos ha confirmado que en algún momento se abriese otra vía de investigación, contemplando otra posibilidad. ¿Qué ocurre con las hipótesis que no se formulan? ¿Cuál es la otra posibilidad? Recuerden que Maritrini, después de dar a luz, estuvo viviendo unos días con su hija en una especie de orfanato regentado por las monjas adoratrices. Sabemos que Antonio da Silva llamó varias veces por teléfono desde Ginebra, después de que permaneciera arrestado en León. Semanas antes de la desaparición, el sospechoso llamó al orfanato de las adoratrices en varias ocasiones. Podemos colegir que habló con Maritrini, pero también habló con las monjas. Y sabemos que las monjas convencieron a Maritrini para que regresara con él. Ellas la apoyaban para que siguiera con su marido. Era como sabían lo que había. No existen registros en las adoratrices. Esto a mí me da todavía más que pensar. ¿Por qué no hay un registro de las mujeres o de una mujer, en este caso de Maritrini, y de su hija que estuvieron allí? ¿Cuál es el motivo? Eso ya me resulta sospechoso. Y sería interesante que las adoratrices aclararan todo esto. Las adoratrices, tienes todas las sospechas porque nadie habla nada, ni quieren hablar, ni quieren aportar ninguna luz en este tema. ¿Tiene sentido contemplar la hipótesis de una adopción pactada por el padre? ¿Pactada por el sospechoso, en un contexto histórico en el que determinadas congregaciones religiosas intervinieron en procesos opacos de separación de madres e hijos? Si hubo adopción pactada al margen de la madre, no quedó registro administrativo. De lo que sí hay testimonio es de la presencia de 2 mujeres que le plantearon a la familia de Maritrini la posibilidad de la adopción. Yo sí me acuerdo que estaban en mi salita y llegaron allí y bueno, me hablaron de que claro que necesitaba que alguien se hiciera cargo de ella porque allí ya no las podían tener. Conseguí hablar con una de esas 2 personas y vamos, no me quedaron muchas más ganas de seguir intentándolo porque con cajas destempladas me despachó, con amenaza de que me denunciaba y vamos. Entonces ahí puedes decir, ¿por qué se mosquea esta persona? Porque yo me dirijo a ella a preguntar esto. La madre desaparecida fue asesinada, no cabe otra interpretación de los hechos. Pero al plantearnos qué ocurrió, tiene un sentido ético explorar las dudas responsables. No es una duda cínica que niegue la hipótesis principal, que sigue siendo la más plausible. Pero es esencial explorar todas las posibilidades. Y la posibilidad de que no matase a su hija, la posibilidad de que la entregase a otra familia, sería viable en el contexto del año 87. Es decir, de que hubiera incluso comerciado con la niña, no una adopción reglada, porque entonces estaría en algún sitio. Si hubiera habido una adopción reglada, estaba registrado. Pero bueno, que cambiar identidades tampoco ha sido tan difícil. Él mismo ya vivió con otra identidad, ¿no?, durante un tiempo.
Es la única hipótesis, es la única vía que quedaría ahí de que al menos la niña hubiera salvado la vida. No estaría del todo descartado que Beatriz viviera, lo que pasa que dónde la encuentras, cómo, y ahí sería la clave las monjas, pero hay un muro ahí. ¿Cuál fue la respuesta del sospechoso cuando las periodistas le preguntaron por Beatriz en la residencia de Zamora? Se puso violento. Y a mí eso me sobrecogió. Cuando salió el nombre de Beatriz, como que se asustó un poco o algo así, pero nada. Ahí es otro momento en el que pensé, ostras, le dio la niña a alguien. No sé, como que tuvo una reacción y empezó a hablar de malos, fueron los malos. Nos contaba algo de la frontera, de cosas de que sí en la frontera, pero todo muy raro. La historia de Maritrini y Beatriz ha quedado suspendida en un espesor de oscuridad. Ni aquí, ni en ninguna parte. Estando probablemente muertas, porque la esperanza también se ha extinguido casi por completo. Lo que de esperanza queda no equivale a ilusión. No se esperan abrazos, ni se esperan regresos. Ninguna. Ni de que aparezca, ni Ninguna. que él diga... Él no va a decir nada. Esto es así. No, Él no va a decir nada. él tiene carta de origen. No hay luz por ningún lado. No, No, yo la ni de la esperanza... niña ni de... La única esperanza que tengo y es si lo cogen a él Sí. y cante y diga dónde está y la realidad. Los delitos pueden prescribir y aquí todo parece indicar que estamos hablando de un delito, ¿no? Pero en todo caso los casos no se cierran y el caso de Maritrini y de Beatriz no está cerrado y por lo tanto tanto la policía como la propia jueza de Gijón como otros cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, si le competiera a ella, seguirán buscando a Maritrini y cada línea de investigación que se abra, como fue el caso de la balsa de Berbes, bueno, pues seguirán tirando de ella, seguiremos tirando de ella, porque lo importante es saber qué pasó con Maritrini y con su hija, ¿no? Y dónde está. El anhelo es una confesión. Es un lugar. Sería un hecho. Hay silencios que simplemente resisten como forma última de ejercer el poder, de ejercer la violencia.